Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo la película Cashback. Espero la disfruten. La película comienza con Ben Willis contándonos la historia de cómo su novia Susie, su primera novia real, terminó con él después de una relación de 2,5 años. Ben estaba en su último curso de la escuela de arte y después de la ruptura ve a su novia ya en una relación con otro chico, que lo hace cuestionarse si de verdad lo amaba. Mientras piensa todo esto, su mejor amigo de toda la vida llamado Sean trata de animarlo, diciéndole que no vale la pena. Sin embargo, él no era el indicado para consejos amorosos, ya que siempre lo batean las chicas. En su cuarto, Ben no puede dormir y mientras escucha lo que sus compañeros de al lado hacen, empieza a reflexionar sobre lo mal que pudo haber hecho con Susie y la llama para disculparse, aunque ésta le dice que ya no pueden estar juntos. Los días siguientes, Ben comienza a tener problemas para conciliar el sueño y, en sus palabras, se volvió inmune al sueño. Y que ahora, al no poder dormir, tiene 8 horas adicionales para pensar más en sus problemas. Queriendo que el tiempo pasara más deprisa en vez de sentir cada eterno segundo, hace varias actividades como subir a un autobús sin destino fijo y leer todos los libros que siempre quiso. Pero Susie siempre seguía aferrada en su mente. Hasta que una noche, en un supermercado local, este descubre que está en quiebra y ve una vacante en el mismo para un turno nocturno. Ya que esas 8 horas adicionales no salen baratas, decide venderlas a cambio de dinero. Así que aplica y el gerente, el señor Jenkins, le da el trabajo. Las noches siguientes pasa sus horas en el supermercado y algunas veces perdido en sus pensamientos. Ben dice que siempre ha querido ser un gran pintor y que para la mayoría de artistas las formas femeninas son una gran fuente de inspiración. También menciona que hay un arte de cómo lidiar con el tedio de un turno de 8 horas, como situar tu mente en otra parte mientras los segundos van pasando, y que además todas las personas trabajando allí han perfeccionado su propio arte, como Sharon, quien evita ver el reloj, ya que entre más lo miras, más despacio pasa el tiempo. O como Barry y Matt, otros empleados, quienes hacen tonterías para pasar el tiempo. Como la vez que pusieron botes de champú con cierta forma en las carretillas de mujeres para ver si los comprarían. Entre otras cosas. Ben ya tenía cerca de 2 semanas sin dormir y sentía que pasaba de la imaginación a la realidad cada vez más fácil. Hasta que nos cuenta que su arte para pasar el tiempo más rápido es totalmente lo contrario. Imagina que el tiempo se ha congelado. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Después da un monólogo acerca del tiempo y de la fascinación que tiene sobre la belleza de las mujeres, ya que a los 7 años sus padres acogieron a una estudiante extranjera sueca, quien paseaba sin ropa de la ducha a su habitación, y donde adquirió ese gusto por la forma femenina que él menciona. Y ya que este congela el tiempo, aprovecha este bug para hacer retratos de las chicas de manera artística en su libreta, dibujando cada forma y cada curva de sus cuerpos. Al terminar, le hace una pequeña broma a su jefe, aunque no entiendo cómo si se supone que todo está en su imaginación. ¿O no? Y Yo no lo entiendo. para que el tiempo vuelva a correr solo debe crujir los dedos. Su mejor amigo, Sean, llega a su habitación para intentar animarlo y que deje de pensar de una vez en su ex. Este le dice que necesita unas Natalies, que era un término inventado por él para describir encuentros casuales con chicas, y que este se originaba de una chica llamada Natalie que vivía frente a la casa de Sean cuando eran niños, y ella era muy popular entre los chicos. En el supermercado, Ben empieza a sentir algo por Sharon, pero es interrumpido por los otros dos, y quienes quieren molestar al chico nuevo que los termina troleando. Luego vuelve a encontrarse con Sharon en los casilleros, y tienen un... Ben menciona que uno de sus grandes enamoramientos de su infancia fue con una niña quien, después de ser popular por tener un yeso en el brazo, sufrió de bullying por haberle crecido mucho pelo en el mismo después de que se lo quitaran. Y Ben fue el único que lo apoyaba y ella le correspondió, hasta que un día ella no llegó a su lugar acordado, ya que se fue con sus padres de vacaciones a otro país y se quedaron viviendo allí. Volviendo al presente, Ben está jugando ajedrez con Sean mientras le dice que le gusta Sharon, pero que Matt se le adelantó invitándola a salir al cine. En la noche, el jefe de Ben los obliga a jugar fútbol contra otra sede del supermercado el domingo, así que sin más opción, todos aceptan ir, incluida Sharon.
Los chicos reciben una paliza por parte del otro equipo y cuando el partido estaba a punto de acabar, Ben vuelve a detener el tiempo y da un paseo por toda la instalación. Inclusive compra una bebida para reponer energía. Él escucha un sonido con el tiempo congelado, lo cual es extraño, y trata de ver de dónde viene, y ve que una persona X sale corriendo. Pero Ben no le da importancia y hace regresar el tiempo justo cuando Jenkins recibe un balonazo por parte de Matt, y este lo termina llevando al hospital. Mientras tanto, Ben va con Sharon a una cafetería, cuando él le pregunta si ella y Matt están juntos, pero ella le dice que no. A lo que Ben se alegra y tienen una amena conversación. Al final, la acompaña hasta su apartamento y se despiden dándose un pequeño beso. La noche siguiente, Jenkins le dice a Sharon que ofrecerá una fiesta el sábado por su cumpleaños, y Sharon le pide a Ben que sea su pareja, a lo que él acepta. Luego Jenkins habla con los chicos de la fiesta y les dice que uno de ellos debe llevar a una stripper sorpresa y termina eligiendo a Ben para que lo haga. Este le pide ayuda a Sean para encontrar una stripper y al final terminan contratando a una al azar por recomendación de otra. Luego de 4 semanas sin dormir, Ben empezaba a olvidar a Susie y pasaba la mayor parte del tiempo dibujando a Sharon. Al terminar su turno, Sharon se despide de Ben y lo besa, a lo que Ben menciona que finalmente se había roto el hechizo, pudiendo dormir de nuevo esa noche. El día siguiente, Ben recibe una llamada del jefe de una galería de arte, que le dice que ha visto su trabajo y le gustaría exhibir algunas de sus pinturas en la galería. Ben se queda atónito, pero feliz, y le dice que llegue a la galería el lunes con algunas de sus obras, a lo que Ben acepta. Luego descubrimos que era una mala broma de Matt y Barry, pero Ben no lo sabe. En las siguientes escenas, todos proceden a prepararse para la fiesta de Jenkins. Ben va por Sharon y le cuenta lo de la galería, a lo que ella también se alegra. Luego se van para la fiesta, donde está la exnovia de Ben, ya que su nuevo novio es el hermano de Jenkins, y ella se acerca a hablar con él. Un rato más tarde, la stripper llega a la fiesta y le da un baile a Jenkins. Al terminar, Sean descubre que la stripper es su vieja amiga Natalie, la misma chica popular de cuando eran niños, y la invita a un trago. Mientras Jenkins trata de seducir a Sharon, Ben va al baño donde se encuentra con Susie, quien ahora está arrepentida por haber terminado con él. Y de un momento a otro, Susie besa a Ben frente a la vista de Sharon, quien malinterpreta la situación. Ben congela el tiempo de nuevo y nota que Sharon está marchándose, asumiendo que vio lo que pasó con Susie. Este pasa 2 días enteros pensando en cómo explicarle todo, pero no logra ninguna respuesta. Al final hace regresar el tiempo y va hasta la casa de Sharon para tratar de explicarle lo que pasó. Pero solo consigue un vívido déjà vu de lo que pasó con Susie cuando terminó con él. El siguiente día Sharon no llega a trabajar y Ben ya no puede dormir de nuevo. Llega el lunes y Ben va hasta la galería por la supuesta cita que tenía con el jefe de la misma. Allí lo recibe el jefe de la galería, pero este le dice que él no lo ha contactado y que ni siquiera sabe quién es. Así que Ben asocia que fueron los otros que le hicieron una mala broma. Ben se disculpa y cuando está por irse, el jefe buena onda le dice que ya que está allí, que le enseñe sus dibujos. Y le gustan tanto que le dice que agende una cita real con su secretaria. Días después, Sharon recibe una invitación de parte de la galería para una exposición que harán de los dibujos de Ben. Llega el día y hay bastantes personas, incluida una mujer de una galería de Nueva York que le dice que le gustaría hablar con él de su próxima exposición, y le da su tarjeta. Inmediatamente después llega Sharon y ve que toda la exposición está repleta de dibujos de ella. Luego ella y Ben tienen una charla donde él trata de disculparse, pero ella lo detiene diciendo que lo que ve demuestra más de lo que él puede decirle. Ben besa a Sharon apasionadamente y congela el tiempo, pero esta vez junto a ella. Y la película termina cuando ambos salen de la galería para disfrutar la nevada de afuera. Lo que nunca se entiende es si en verdad congelaba el tiempo o todo estaba en su cabeza. Nunca lo sabremos. Gracias por llegar hasta aquí. Si el video te gustó, considera darte una vuelta por mis otros videos y suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima.